muy buenas tardes. Les damos la bienvenida en nombre del Comité Cultural a esta segunda charla que vamos a hacer, la charla cultural, que se va a repetir, esperamos, todos los meses, así que agradecemos su asistencia. En esta oportunidad vamos a invitar al doctor Javier Mora, especialista en cirugía cardíaca, director del Centro de Innovación en Salud de la Dirección Académica, líder de la Unidad de Ciencia de Datos Clínicos de la Clínica Las Condes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la introducción y por la invitación al Comité Cultural. La verdad que es un tema que a mí me apasiona mucho, es un tema que he estado revisando, estudiando, incluso escribiendo desde hace un tiempo. Y la verdad que me es difícil compactar en 50 minutos toda la historia de la computación. Tuve, para hacer un correlato histórico, no técnico, tuve que dejar de fuera muchas cosas que a mí me gustan, que yo quisiera incluirlas todas, pero la verdad que vamos a hacer un recorrido bien histórico de los principales hitos, los principales sucesos que yo creo que han sido importantes para el devenir de la humanidad. Y bueno, como lo decía el título de la presentación, antes de empezar a hacer una pequeña abstracción del bit, de lo sencillo que es, si lo vemos, lo que es el bit en sí, una unidad binaria de unos y ceros, sí y no, verdadero o falso. Entonces, vale la pena hacer el ejercicio cómo pasamos de algo tan simple como esto, a los modelos de lenguaje con los que conversamos, con los que hacemos videos, voces online, etcétera. A mí por lo menos no deja de sorprenderme, no deja de maravillarme cómo se ha logrado esto a través de la historia, y espero que en esta revisión podamos ver y entender un poquito desde dónde llegamos y cómo pasamos también desde la máquina de fierro de la revolución industrial a máquinas que piensan, a máquinas que parecen ahora incluso que nos entienden. Y bueno, la historia empieza en un lugar muy particular, porque no empieza en un laboratorio ni de computadores ni de circuitos eléctricos. Empieza en una fábrica de tejidos en Francia, en Lyon, en 1804. Este inventor, Joseph-Marie Jacquard, trabajaba en su telar mucho tiempo y con el tiempo gradualmente le iban pidiendo cosas más complejas, con figuras más complejas, telares más grandes, etc. Y para él era un problema tener que hacer cada una de esas a mano, empezar cada vez a mano, y qué decir si se equivocaba. Si cometía un error, tenía que volver todo de cero. En ese aburrimiento se le ocurrió la genial idea. Dijo, ¿qué pasa si a esta máquina, en vez de solo pasarle, solo yo con las manos, decirle dónde van las agujas, le paso instrucciones mediante unas tarjetas perforadas, de tal manera que, perdón, no sé qué pasó, la tecnología, mediante tarjetas perforadas, de tal manera que con la lógica, solamente que por los hoyitos pasaba la aguja y por las partes que no hay hoyitos no pasaba la aguja. Y de esa manera generaba los distintos patrones con los cuales podía confeccionar el telar y no tenía que hacerlo a mano. No tenía que hacerlo a mano, lo podía repetir cuantas veces quisiera y lo hacía igual, e incluso después, si cambiaba el patrón, voilà, otro telar nuevo. Ese fue el concepto que usó Joseph-Marie Jacquard en Francia por esos años para automatizar su sistema, pero tampoco era un sistema solamente de automatización, porque si ustedes se dan cuenta era automatización, pero tenía algún grado de programación, o sea, estaba automatizando algo, pero a la vez estaba programando lo que él quería de salida. O sea, el input ahí, por decirlo así, era la tela, el programa, y el output era el tejido completo. Y bueno, como en la era industrial las noticias volaban,
corrió por Europa la idea de Jacquard, que estaba usando estas tarjetas perforadas. Y llegó esa idea a este matemático inglés, Charles Babbage, matemático bien tosudo, que venía trabajando hartos años en máquinas que le permitieran ayudar a mejorar sus cálculos, sus propios cálculos que tenía que hacer a manos, infinitos cálculos. Él iba haciendo gradualmente distintas máquinas que le iban ayudando a automatizar eso. Y cada vez máquinas más complejas, hasta que hizo match con estas tarjetas perforadas de Jacquard y dijo, si esas tarjetas pueden dirigir agujas con hilo, ¿por qué no pueden dirigir números? Entonces hizo la analogía y diseñó lo que él llamó su máquina analítica. Una máquina que estuviera programada por tarjetas perforadas y que por otro lado también pudiera guardar información en esas tarjetas perforadas. Estaba, por esos años, 1833, estaba empezando a vislumbrar lo que es la memoria, ¿cierto? Él había diseñado de tal manera que por aquí, entre las indicaciones de la fórmula matemática, etcétera, que él quería hacer, y también hubiera un sistema de registro de los datos, de los resultados de esos números que iban saliendo en otra memoria. Bueno, eso es súper complejo, unos planos gigantescos, nunca llegó a verlo construido. Por lo complejo que era y porque en esos tiempos no estaban las condiciones ni los recursos para una bestia como esa. Más o menos en la misma época, en ese tiempo más joven, George Boole caminaba por los campos de Inglaterra y se planteaba, también estudioso matemático autodidacta, hijo de un zapatero, que el papá también era muy matemático autodidacta, de ahí adquirió ese don George Boole. Y se empezó a preguntar, ¿qué pasa si es que puedo o trato de representar el razonamiento humano mediante fórmulas matemáticas? ¿Qué pasa si pudiera representar mediante ecuaciones pensamientos lógicos? Y pensó, estuvo 21 años pensando, porque después en el año 1845 publicó las leyes del pensamiento. Y en esas leyes del pensamiento de esa fecha, él propuso lo que actualmente conocemos como álgebra booleana. Es decir, redujo a una respuesta binaria de sí y no el proceso de cualquier pensamiento lógico, el proceso de cualquier razonamiento lógico. En este libro, él, con una serie de algoritmos e indicaciones, él propone que todos los razonamientos lógicos pueden reducirse a un resultado binario de dos alternativas y en que al elegir una se va a encontrar la respuesta lógica a lo que se está buscando. Eso es lo que se conoce como álgebra booleana y él lo planteó desde ese tiempo. Él era teórico, lo hizo solamente como un ejercicio teórico, no apuntaba a algo más. También por esa época, en 1842, Ada Lovelace, ella trabajaba con Charles Babbage, el de la máquina analítica, y le pidieron traducir estos mapas, porque si bien no logró construir la máquina, pero los encontraron interesantes. Entonces le pidieron traducirlos a otros idiomas en Europa, y ella no solo logró traducir, o empezó a hacer la tarea de traducir las notas de Babbage, sino que fue entendiendo lo que Babbage estaba proponiendo. Y se dio cuenta, incluso a diferencia de Babbage, que estas máquinas podían ser programadas no solo para los números, para las fórmulas matemáticas que esperaba Babbage, sino que para cualquier símbolo. Ella incluso empezó a sugerir si es que se podían incluso elaborar notas musicales a partir de esto. O sea, incorporó el concepto de símbolo a una tarjeta de indicaciones. Y fue anotando, aparte de las traducciones, fue anotando sus notas personales y también creó plantillas con las cuales ella creía que podía funcionar esta máquina. Y una de las más famosas, que es para predecir los números de Bernoulli, hizo lo que se considera el primer algoritmo de la historia. Si bien no lo ejecutó nunca, pero lo diseñó. Y ese es el que se considera el primer algoritmo de la historia.
Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, en 1890, este ingeniero, Herman Hollerith, tenía un problema muy curioso. Estaba encargado del censo de Estados Unidos. En 1980, los resultados del censo se demoraron 8 años en ser procesados. 8 años. Ahora tocaba el censo nuevo y recién hace 2 años habían terminado de procesar el censo de hace 10 años atrás. Y también escuchó esto de las tarjetas perforadas, de lo que hizo Jacquard, de lo que estaba haciendo Babbage. Y dijo, ¿qué pasa si yo, en vez de anotar a mano los resultados o incluso las preguntas del censo, las voy registrando en tarjetas y que las voy perforando según la respuesta? Así, él diseñó tarjetas del tamaño de $1 en ese tiempo para que fuera fácilmente transportable y se podía guardar en los cajones de los trabajos. Y diseñó esta máquina que se llama la tabuladora de Hollerith, con la cual, por un lado, ingresaba las tarjetas y todo su sistema intrincado de engranajes iban entregando un resultado para cada una de las preguntas. Bueno, en 1980, cuando se creía que la población había aumentado tanto que de forma manual iba a demorar más de 10 años en procesar los datos, Herman Hollerith se demoró 1 año. O sea, pasó de 8 años a 1 año. Eso fue una buena optimización. Y todo con tarjetas perforadas. Este hombre también visionario vio que tenía resultados, vio que podía usarlos para otros datos, no solo del censo, y se puso emprendedor y formó la Tabulating Machine Company, que después se fusionó con otras, cambió de nombre y finalmente llegó a ser la Business International Machine, que es la que actualmente conocemos como IBM. O sea, ese es el origen de IBM. O sea, desde contar gente llegó a ser lo que es IBM. También por esos años, ya en 1900, David Hilbert, que era uno de los principales matemáticos más reconocidos de Europa en ese momento, él estaba empecinado en encontrar un lenguaje exacto que pudiera demostrar todo lo demostrable en las matemáticas. Él proponía que en la matemática no había nada absurdo, que todo era demostrable. Entonces quería encontrar un lenguaje de símbolos tan exacto que pudiera ser capaz de demostrar si una aseveración matemática, un enunciado matemático era verdadero o falso. Entonces él planteó 23 problemas, de los cuales tanto él como la comunidad científica matemática fueron respondiendo u otros quedaron abiertos. Uno de esos que respondió fue Kurt Gödel, también otro destacado matemático, y él se dedicó a 2 de los problemas de estos problemas planteados por Hilbert y creó el teorema de la incompletitud para decir que no a una de las preguntas que Hilbert creía que se podía responder. Entonces empezaba a enunciar vacíos, por decirlo así, inexactitudes de las matemáticas, que en su momento fue bien revolucionario esto. También, paralelamente a eso, se estaban desarrollando algunos avances electrónicos. Aquí tenemos las bombillas, si ustedes se acuerdan, no sé si alcanzaron a ver algunos televisores que funcionaban con esto. Algunas radios también funcionaban con esto. Pero en el fondo, en ese momento se usaban para extender la comunicación de la compañía AT&T en Estados Unidos, que estaba haciendo cada vez más largos las llamadas de larga distancia. Por cable directo creo que podían dar hasta como 1.300 kilómetros, entonces usaba sistemas de uniones mediante estas bombas de vacío que saltaban electrones de un lado para otro, entonces podía dar continuidad a la señal y que no se fuera perdiendo la señal con el tiempo. La física y la química de esto, yo no lo sé, pero en el fondo es pasa o no pasan electrones, también binario. Ya después de unos años se profesionalizó esto de las tarjetas perforadas. La IBM, que era esta empresa que este mismo emprendedor formó, ya en el año 1928 lanzaba lo que es una de las más clásicas en su momento de las tarjetas perforadas, la IBM 80, que eran 80 columnas de 10 caracteres y 12 filas, en los cuales cada tarjeta representaba una línea de código. Los programadores enunciaban su código línea por línea
las ingresaban por este teclado, estas máquinas las perforaban esta tarjeta de acuerdo a los datos que ingresaban, y esa tarjeta que salía aquí se ponía en otra máquina que leía ese código para después dar otra, que son los resultados. Eso era bastante precario la forma de hacerlo, pero esa era la tecnología del momento. Y esta, la IBM 029, era una de las principales máquinas que se usaba para perforar las tarjetas. En 1935, este matemático inglés, Alan Turing, estaba estudiando en Cambridge y se encontró en una clase de fundamentos matemáticos con estos problemas de Hilbert, estos 23 problemas. Y particularmente a Turing le llamó la atención el problema número 10, el problema de la decisión. Era un problema de que Hilbert decía que deberían existir una serie de pasos finitos para demostrar cualquier enunciado matemático. Eso Turing estaba postulando que no se podía, por su abstracción de lógica, y elaboró para esto, elaboró para esto una máquina que él llamó una máquina universal, que permitía que ingresándole una serie de reglas que tenían su tarjeta de reglas, que en el fondo es como el software que conocemos ahora, era capaz de mover un cabezal que se movía a lo largo de una cinta infinita que estaba dividida en distintas celdas que contenían una cantidad finita de caracteres. En este caso hay ceros y unos. Y de acuerdo a estas reglas, el cabezal podía moverse a la izquierda o a la derecha, después de leer lo que tenía ahí, podía no hacer nada, podía borrarlo o podía escribir otro símbolo. Bueno, con todo eso, esa lógica, él logró determinar que hay números que son computables y números que no son computables. Esta abstracción matemática la publicó en este clásico trabajo On Computable Numbers y con aplicación al problema de la decisión de 1936. Por esta definición de los números computables y lo que no es computable, este trabajo se considera el trabajo fundacional de las ciencias de la computación. En parte es como un ensayo matemático porque él describe las cosas más que demostrarlas, pero sobre este trabajo, sobre esta lógica de esta maquinaria tan simple, es que se basan hoy día las computadoras binarias. Y digo binarias porque por el desarrollo de la computación cuántica, que es un tema totalmente distinto que yo no conozco, esto no se aplica. Pero en todo lo que es computación binaria, toda la computación binaria, los celulares que tienen en los bolsillos, los computadores con los que estamos proyectando esta presentación, todas las máquinas computacionales de hoy en día funcionan en base a la lógica de la máquina universal de Turing. Es decir, todo problema que pueda ser definido como algoritmo se puede hacer con la máquina de Turing y va a ser una máquina de Turing finita, o sea, se va a detener y va a entregar un resultado. Eso fue una idea matemática porque fue una concepción teórica. Turing nunca construyó una máquina de esto, sino que solamente planteó la teoría de una máquina que pudiera hacer esto para demostrarle a Hilbert que no todos los números, no todos los enunciados matemáticos son exactos, o no todos los enunciados matemáticos se pueden comprobar, o no todos los enunciados matemáticos puedo decir si es verdadero o falso. Eso es lo que demostró en el fondo Alan Turing con este trabajo. En ese mismo tiempo, otro matemático también, pero en Estados Unidos, en el MIT, Claude Shannon, estaba planteando su tesis de máster, y que fue una tesis que por algunos profesores de Shannon es considerada una de las tesis más importantes del siglo XX, de maestrías, de máster, porque Claude Shannon juntó dos áreas que son como hasta ese momento que no se cruzaban en ningún momento, porque tomó por ahí un libro abandonado de George Boole, la misma lógica de álgebra booleana que les conversé antes, que había estado olvidada por ahí en las bibliotecas. Claude Shannon la tomó porque se preguntó
¿cómo puedo representar matemáticamente los circuitos electrónicos? Y hizo el match entre el álgebra booleana que planteó George Boole en esos años con lo que estaba planteando él de los circuitos electrónicos y de las compuertas lógicas de encendido apagado, tan simple como eso. Y en su tesis demostró que todos los circuitos electrónicos, por simples que sean, desde prender una linterna hasta los complejos relés que tenían en ese tiempo con las centrales telefónicas llenas de cables que se sacaban y se ponían. Bueno, todos los circuitos eléctricos, con esta tesis, Claude Shannon demostró que todos esos circuitos se pueden expresar mediante el álgebra booleana. Este trabajo fue también fundacional en el sentido que es lo que define todo lo que hoy conocemos como procesos digitales. Todo eso está definido en este artículo. Paralelamente, seguía creciendo IBM. En 1937 ya producían 10 millones de tarjetas perforadas al día. O sea, todo el mundo estaba usándolo. Y es la tecnología de punta en ese momento y es lo que la estaba llevando hasta ahí. Por otro lado, había un alemán también que estaba trabajando en cosas parecidas y Konrad Zuse, en 1938, logra construir lo que era una primera computadora electromecánica. O sea, tenía de los dos mundos, de lo que era fundamentalmente antes, casi todas las máquinas eminentemente mecánicas, como lo había conseguido Babbage también, pero le añadió circuitos electrónicos que ayudaban a determinar estas decisiones binarias de las máquinas. Y así construyó esta máquina que se llama la Z1 de Zuse. Esta máquina es muy reconocida porque teóricamente tenía muchos fundamentos de seguirse desarrollando, pero desafortunadamente fue destruida por la Segunda Guerra Mundial junto con los planos, así que no alcanzó ni a construirla de nuevo. Hablando de la guerra, en 1939 el gobierno británico, a través de su departamento de descifrado y código, convocó a las mentes que estimaban como más brillantes, las mentes científicas más brillantes, para una tarea que los tenía de cabeza, que era descifrar la máquina Enigma. Capaz que la hayan escuchado por ahí algunas películas que la mencionan. Esta era la máquina con que se comunicaban los alemanes. Era una máquina que era tal su diseño que por el tipo de rotores que tenía, los distintos switch que tenía adelante, podía tener todos los días podía tener una posibilidad de 150 quintillones de combinaciones posibles, distintas. Y para más remate, todos los días los alemanes usaban una configuración distinta de los rotores, es decir, porque se partía con una configuración base aquí en los rotores. Si esa cambiaba, ya cambiaban de nuevo todas las posibilidades. Era una máquina que se creía indescifrable. Ya la habían estudiado, sí, los polacos. El gobierno polaco lo había estudiado y logró conocer cómo era el cableado, cómo funcionaba el sistema de los rotores, y había diseñado unos mapas de máquinas que pudieran lograr descifrarlas, y lograron rescatarlas y sacarlas y las compartieron con los franceses y los ingleses justo antes de que empezara la guerra. Así que también gran parte de lo que se hizo en Bletchley Park, que fue el lugar donde fueron convocados estos científicos, una zona más o menos secreta al norte de Londres, donde se trabajó exclusivamente en descifrar esta máquina. Habían matemáticos, había gente de criptografía, había gente que hacía puzzles, había de distintas lingüistas, había de distintas áreas. Y ahí en Bletchley Park, a medida que fueron creciendo y llegando más gente, se agruparon en unos contenedores, ellos le llamaban hut, donde estaban cada uno de estos huts se especializaba en algo. El hut número 8 era donde estaban trabajando específicamente en descifrar el código de la Enigma. Y ese hut estaba a cargo de Alan Turing, y esta es su oficina donde él trabajaba, que en este momento es un museo y de hecho se puede visitar.
y cómo llegó, cómo solucionó este problema, cómo lo llegó a descifrar Alan Turing en la máquina Enigma. Son algoritmos bastante complejos, o lógicas bastante complejas, pero en sí detectó un error, por decirlo así, que los alemanes, a pesar de ser estrictos y rigurosos, como todo hombre, cometía errores o se podía detectar patrones. Entonces empezó a juntar palabras que se repetían o que se podían repetir en los mensajes codificados que me enviaban, como por ejemplo Heil Hitler. Todos los mensajes terminaban con Heil Hitler. Todos los días a la misma hora en la mañana se enviaba un reporte meteorológico que tenía más o menos los mismos patrones. De esa manera pudo empezar a configurar las máquinas para que el inicio de la predicción fuera a partir de esa distribución de patrones. Y eso llegó hasta un momento que la gracia de estas máquinas que corrían y corrían y corrían, en el fondo probaban distintos tipos de combinaciones, hasta que llegaban a hacer match de nuevo después de correr con la indicación o las palabras puestas al principio. Por ejemplo, si aquí decía Heil Hitler y se echaba a correr la máquina, se detenía en algún momento hasta hacer coincidir con el patrón inicial, luego se veía cuál era la configuración de cada uno de estos rotores y eso era lo que se aplicaba a la máquina Enigma para poder descifrarla. Fue un trabajo bastante arduo, demoró bastante en hacerse y a la vez, una vez que se logró hacer, se construyeron muchas. Bletchley Park después se llenó de estas máquinas y lograban descifrar finalmente casi al instante los mensajes que le interceptaban a los alemanes. Esta es una réplica de una de esas que está también en Bletchley Park, que es la que se denominó Bomb. Esta máquina es una réplica que incluso funciona, la hacen correr ahí, y es más o menos de las dimensiones normales y emite más o menos el mismo ruido que emitía en esos tiempos, que era ensordecedor. Esto está reflejado en esta película, no sé si ustedes la han visto, The Imitation Game, creo que en español se llama Código Enigma, justamente, sí. Es bastante buena, es hollywoodense, por supuesto, tiene muchos lados que no son tan reales. Hay un libro que se llama The Imitation Game, en el cual se basa el libro, pero sin duda que es un approach muy bueno a lo que hicieron ahí y a lo que era Alan Turing, en el fondo. ¿Y por qué estaba ahí? Para complejizar un poco más las cosas, los alemanes empezaron a agregarle más rotores a las enigmas, para complicarlas. Ya no tenían 3 rotores, sino que tenían 4 rotores. Entonces, cuando se vieron enfrentados a esos, y eso lo hacían por intervenciones militares que iban y atacaban submarinos, por ejemplo, que traían estas enigmas y se dan cuenta que ahora tenían 4 rotores. Entonces, necesitaban hacer estas mismas máquinas bombe que usaban, pero más potentes, para poder procesar más cantidad de posibles combinaciones y más rápido. Y ahí vino otro ingeniero, Tommy Flowers, que trabajó sobre la base que había trabajado Turing en las bombas y construyó la máquina que se llamó Colossus, que es la primera, en sí es la primera computadora electrónica, completamente electrónica, que se construyó en el mundo. Estaba corriendo constantemente, estaban las cintas infinitas, más o menos, emulando un poco la máquina de Turing, y por las cuales se ingresaba información a la máquina y que procesaba de tal manera que iba detectando y sugiriendo posibles combinaciones de la enigma. Finalmente funcionó bien y pudieron interceptar muchos mensajes. Y fue clave, todo este trabajo de Bletchley Park fue clave para lo que todos conocemos como el desembarco en Normandía. Se estiman los historiadores que el trabajo que hizo Turing en Bletchley Park acortó la guerra entre 2 y 4 años. Y obviamente evitó la muerte de miles de personas. Así que no es menor lo que hicieron ahí, tanto desde el punto de vista matemático como desde el punto de vista de la sociedad, ¿cierto? Pero como esto era secreto, esto era un secreto militar, secreto del gobierno, estaba la guerra de por medio, no podían decirle a nadie lo que estaban haciendo. Y cuando terminó la guerra, tampoco pudieron contarle a nadie lo que habían hecho. Tenían una orden legal, no sé, del gobierno, de que no podían contarle a nadie lo que habían hecho. Así que nunca se supo, en realidad, lo que ahí se estaba haciendo.
hasta muchos años después, el año 2000, 3 criptógrafos que trabajaron con Turing, recién el año 2000, empezaron a publicar y filtrar, por decirlo así, lo que ahí se hacía. Y ahí se empezó a conocer la real magnitud de todo lo que se hacía en Bletchley Park, pero en particular el impacto que tuvo Alan Turing en las concepciones matemáticas que permitieron construir esas máquinas con las cuales se descifró Enigma. Bueno, y de nuevo, al otro lado del océano, estaban en Estados Unidos construyendo su cerebro en máquina también, y elaboraron esta primera máquina, este primer computador en el fondo, también eléctrico, pero que usaba muchos relés, como ustedes ven, y usaba bombas de vacío, las bombas de vacío que vimos al principio. Estas computadoras pesaban 30 toneladas, usaban 17.000 bombillas de vacío, tenían que ser operadas manualmente. Cada una de las instrucciones, los unos y ceros, por decirlo así, se hacían a mano, y mediante esta unión de estos cables que se iban moviendo, estas operadoras estaban constantemente manipulándolo según la información que se debía ingresar, y ocupaban pisos, plantas completas de edificios. Pero eso fue los primeros acercamientos a procesos lógicos electrónicos, digitales propiamente tal, dejando un poquito el paradigma de las tarjetas perforadas que se estaban usando hasta ese momento. También, por esos mismos años, en 1945, John von Neumann, también americano, había leído los trabajos de Turing, y si bien los entendió del concepto matemático, pero él era además eminentemente de hardware, de diseño, de máquina. Y le agregó a la lógica de la máquina universal de Turing una arquitectura para poder plasmar electrónicamente lo que Turing había planteado teóricamente. Y elaboró lo que se conoce a través de este borrador, que fue publicado en 1945, elaboró la estructura que se denomina arquitectura de von Neumann, y que, si ustedes se dan cuenta, representa lo que representan todos los computadores que tenemos hoy en día: una CPU, una memoria y dispositivos de ingreso y salida que conectan la máquina con el medio ambiente. A su vez, la CPU, y ahí donde está radicada mayormente la importancia de la arquitectura de von Neumann, tenía una serie de unidades que controlaban la información que entraba y salía, que hacía operaciones lógico-matemáticas y que iba dejando registro de cada una de estas operaciones. Bueno, esta lógica de cómo funciona una CPU y cómo almacenar programas y cómo almacenar en la memoria, en esta memoria, tanto datos, ya sea de ingresos o de resultados de las operaciones, como las mismas operaciones en sí, o los mismos programas, esto es lo que se llamó programas anidados, y que fue lo que impactó hasta el día de hoy en cómo se hacen físicamente un computador. Hasta el día de hoy se ocupa lo que se denomina la arquitectura de von Neumann. Bueno, y Turing también, maravillado con esto que había hecho von Neumann y convencido de lo que él había concluido en sus trabajos, empezó a pilotear, diseñar una computadora, y diseñó lo que él denominó ACE, de una máquina de computación automática. Tenía los planos, era como el ENIAC que yo les mostré, que pesaba 30 toneladas, pero más eficiente, más pequeño, y hacía mejores cosas que el ENIAC. Pero en el laboratorio de física que trabajaba en ese momento en Londres, no le dio el financiamiento para construirla. Así que quedó solo en planos. Esta es una representación en un museo que está reconstruida según los planos de Turing, pero Turing nunca llegó a verla construida. Klaus Shannon, el mismo que unió los circuitos con la álgebra booleana, publicó su tesis de doctorado con este artículo que se llama una teoría matemática de la comunicación.
y es la base de lo que se conoce hoy como la teoría de la información. Y aquí es donde realmente reside un poquito lo que hablamos al principio, los bits, porque fue a través de este trabajo que Claude Shannon definió una forma de medir la información. O sea, pudo determinar matemáticamente por ejemplo, un texto, cuántos bits representan un texto, cuántos bits de información, no necesariamente bits de capacidad de disco, por ejemplo, como sabemos ahora, sino que con la abstracción matemática de cuántos bits de información contiene ciertos datos. Y de esta manera pudo definir matemáticamente cómo fluye la información, cómo se comprime la información. Por ejemplo, cuando usamos compresores en los computadores, estamos usando las bases que propuso Shannon en 1948. Y también para transmitir señales que puedan ser evaluadas, cuánta cantidad de información se emite y cuánta información llega. Porque antes se sabía que se perdía, pero no se había medido. Con este trabajo, Claude Shannon podía medir qué cantidad de información, qué cantidad de ruido se metía o salía de la cadena de información, y podía medir la cantidad de información. Ese fue el gran aporte de Shannon con este trabajo, que lo hizo en los laboratorios Bell. Los laboratorios Bell fueron laboratorios experimentales de la Telefónica AT&T en Estados Unidos, que eran obviamente para mejorar su negocio, pero era tal el desarrollo que tenía que todos los grandes científicos iban a trabajar ahí. De laboratorios Bell salieron 8 premios Nobel, ahí se creó el transistor, ahí se creó el rayo láser, un montón de otros inventos que se hicieron en laboratorios Bell. Así que los laboratorios Bell igual tienen, si bien era para su propio beneficio, pero lograron tener un alto impacto en las cosas que ahí se hacían, en su laboratorio de innovación. Y bueno, voilà, de nuevo aparece Alan Turing. Ahí yo tengo que hacer un disclosure, yo soy fanático de Alan Turing, pero la verdad que no lo puse de más a la fuerza, tenía que salir en la historia. Porque en 1950 seguía pensando en estas máquinas y ya convencido de lo que podía hacer, pero empezó a darle otro enfoque, otra interpretación de lo que estas máquinas podían hacer, tanto objetivamente y matemáticamente, empezando a hacer tareas que pudieran ser emulables a las tareas del ser humano. Y ahí planteó por primera vez, en este artículo de 1950, si las máquinas podían pensar. Esa fue la primera concepción de lo que después se fue trabajando en inteligencia artificial. Ahí no se conocía como inteligencia artificial, obviamente. Pero fue Alan Turing el primero que empezó a plantear este interrogante. Y si ustedes se ven ahí que el título, el enunciado de este párrafo se llama The Imitation Game, porque en este artículo propone un test que él lo llama The Imitation Game, que después ahora con el tiempo se conoce como el test de Turing, y es un ejercicio tal que una persona interactúa con dos contrapartes a través de una muralla, de algo que no puede ver, y a través de las preguntas que le va haciendo y las respuestas que le va dando, la persona debe decidir si está hablando con una persona o con una máquina. Si está hablando con otra persona o con una máquina. Bueno, Turing definió que si en distintas pruebas más del 50% de las veces las personas no lograban decidir, la máquina tenía un comportamiento inteligente. La máquina pasaba el test. También, paralelamente, mientras estaban trabajando harto en máquinas, como ustedes vieron, en ENIAC, que la máquina hace de Turing, etcétera, en los fierros, habían también otras líneas de trabajo que eran más de software, de cómo se programaban estas máquinas. Y aquí tiene un rol protagónico una mujer, Grace Hopper, una teniente de la Marina norteamericana que trabajaba en estas computadoras grandes que vimos, pero estaba cansada de que siempre tenía que programarlas los unos y ceros donde la memoria tenía que ser. Entonces era muy tedioso tener que programar las máquinas de esa manera, o sea, a la raíz misma de la máquina. Entonces se preguntó, ¿qué pasa si creo un interpretador que yo le doy instrucciones medianamente en inglés, o lenguaje natural del hombre, y que la máquina o este interpretador pueda traducírselo al computador
en unos y ceros, que es lo que la máquina entiende. Y así empezó a experimentar y desarrolló lo que hoy conocemos como un compilador. El compilador no es más que un traductor entre el lenguaje humano, en este caso inglés, para pasarlo al lenguaje de máquina en unos y ceros en el fondo, que la máquina entienda lo que le están pidiendo que haga. Grace Hopper creó el compilador y también dio las bases para crear, a través de este compilador, un lenguaje de programación, que en ese tiempo estaban empezando a esbozarse los lenguajes de programación, y ella creó el lenguaje que se llama COBOL, que es un lenguaje eminentemente para analizar datos financieros. Pues estaba trabajando en esa área, seguramente le pedían, y de un programa tal, que fue tan bien estructurado, tan bien, interactuaba tan bien y hacía que la máquina fuera tan eficiente, que la misma lógica de COBOL, tal cual, el mismo lenguaje de programación que ocupaba Grace Hopper cuando lo creó, todavía se ocupa en muchas industrias. De hecho, como es financiero, hay muchos bancos que todavía sus sistemas están programados en COBOL. Entonces, un lenguaje muy seguro, muy eficiente, muy difícil sí de aprender y muy detallista, pero es muy, muy seguro, muy eficiente. También, ¿eso soy yo? También ella descubrió lo que ahora se llama como un bug en un programa, pero en ese momento no fue un bug por decirle, fue realmente una polilla que estaba metida en un relé de la máquina que ella estaba trabajando. Fue, la tomó, la sacó, la pegó en su libro de anotaciones y fue el primer bug de la historia que se describe. Y desde ahí, que gracias a eso se denomina debug o debugging, cuando se analiza un software para buscar los errores que tiene. Cuando uno hace un código y no hace lo que uno quiere o tiene ciertos errores para llegar a la tarea final, se hace, hoy en día hay procesos para eso, se hace lo que se llama el debugging. Bueno, el origen de ese nombre es por esta polilla que encontró en su trabajo de ese tiempo. Con abstracciones matemáticas para las máquinas que estaba desarrollando, también se preguntó cómo podía representar matemáticamente los patrones de las figuras que él veía en la naturaleza. Así de simple. O sea, cómo un leopardo define las manchas que tiene en la piel, cómo un tigre define las manchas que tiene en la piel. Bueno, él planteó un modelo matemático y lo plasmó en este artículo que publicó en 1952, Las bases químicas de la morfogénesis. Este trabajo, mucho tiempo, fue el trabajo más citado de Alan Turing, más que los otros dos incluso, que son más importantes para la computación. Este fue uno de los trabajos más citados por Alan Turing, pero este fue tan importante en la biología, en las ciencias biológicas, que era un artículo muy citado. Alan Turing logró implementar sus lógicas matemáticas en la primera computadora comercial que se desarrolló en Inglaterra, la Ferranti Mark I, y logró, a través de instrucciones matemáticas, con salidas que son impresiones de números, llegar a patrones que, por ejemplo, aquí vemos, parece la piel de una vaca. Eso lo hizo imprimiendo, esto está dibujado, pero los papeles originales son, aquí hay puros números, donde están las manchas hay números y donde está en blanco no hay números. Que después dibujados, agrupados, dan ese patrón. Y él, de inocente que era, no sé, de transparente que era, le dijo lo que estaba haciendo con él. La policía se dio cuenta las conductas homosexuales que estaban haciendo, que en ese momento eran prohibitivas, lo denunciaron y lo condenaron. Lo condenaron a 2 años de cárcel o 2 años de castración química con inyección de hormonas. Él prefirió la segunda, con la esperanza de poder seguir trabajando, de poder seguir desarrollando lo que estaba haciendo, pero la verdad que por la terapia hormonal cayó en depresión, tuvo cambios en su cuerpo, obviamente, subió de peso, ya no era el mismo Alan Turing que era antes. Por lo tanto, su trabajo se perdió un poco y él mismo notó un cambio muy importante y dejó de trabajar, dejó de tener la productividad que tenía en ese tiempo. Y fue tanto así que el 7 de junio de 1954 Alan Turing es encontrado muerto a los 41 años en su casa, que era esta, en las afueras de Manchester, por la persona que le iba a ayudar a hacer aseo.
El 7 de junio lo encontró, probablemente haya fallecido la noche anterior, y se cree que fue un suicidio porque al lado de su cama había una manzana mordida y que esa manzana se estudió y tenía cianuro. Así es que se estima que puede haber sido suicidio, pero hasta el día de hoy, la mamá de Alan Turing dijo por mucho tiempo de lo desordenado que era, como hacía experimentos con químicos y tenía cianuro, de lo desordenado que era, se intoxicó. Que ella no creía que se suicidara. Otros dicen que por la misma terapia, por esto que les comento, de la terapia hormonal, la depresión que tenía, los cambios de ánimo, realmente se suicidó. U otros dicen que el gobierno de Inglaterra, dada la vulnerabilidad que tenía Turing por saber toda la información que sabía de la guerra, todo lo que se hizo en Bletchley Park, toda la información reservada que tenía, se cree que pudo haber intervención gubernamental en su deceso. Pero se trató de enmendar un poco lo que le pasó. Oficialmente, a nombre del gobierno, hizo una pedida de perdón a Alan Turing, dado que se empezó a conocer públicamente lo que había hecho. El año 2013, la reina le otorga un perdón formal a la falta por la cual había sido condenado Alan Turing. El 2017 se hace una ley que se llama Ley Turing, que con la finalidad de indultar a juicios que han tenido más o menos la misma situación parecida que ha tenido Alan Turing. Y el 2019 los billetes de 50 libras se imprimieron con la cara de Alan Turing y ahí atrás está de forma codificada una de las frases más célebres de Alan Turing. Así que esta fue una forma de compensar un poco de la sociedad toda, pero específicamente la sociedad británica, a cómo terminó los últimos años Turing y el desenlace que tuvo después de haber aportado tanto no solo a Inglaterra, sino que al mundo entero. Esta es la última foto que se conoce de Alan Turing, se cree que es más o menos alrededor de 1952, está trabajando en los computadores de la Universidad de Manchester y como ustedes lo ven, más o menos siempre el mismo aspecto. Esta es la última foto conocida de Alan Turing. Bueno, haciendo la historia corta, avanzamos a 1954, los laboratorios Bell, Bardeen, Breitain y Shockley, uno eran físicos teóricos, físicos prácticos y físicos experimentales, y llegaron a crear el transistor. Este es el primer prototipo de un transistor y que en el fondo la lógica era que permitía pasar energía solamente si se descargaba energía en otro punto. Eso era. Entonces, porque lo que se trataba de hacer era emular el funcionamiento de estos tubos, que era hasta el momento la única forma de hacer esto, pero que los tubos se calentaban, se quemaban, había que cambiarlos. Entonces estaban trabajando en eso. Y en 1954 ellos lograron llegar a este prototipo de lo que se denominó y que después fue el verdadero transistor. Que como les decía, la lógica de esto es que permite que fluya energía, permite en las tarjetas electrónicas, en todos estos circuitos, hacer la lógica de la conducción eléctrica, volviendo a lo que decía Shannon, lo mismo, ¿cierto? La álgebra booleana a través de impulsos eléctricos mediante estos dispositivos. Aquí se ven grandes, ¿cierto? Los más antiguos son así, pero tienen que pensar que ahora de estos hay millones y millones en un chip. Uno de los principales investigadores o el que lideraba el grupo, que era Shockley, que era él, tenía una particularidad que era muy difícil de tratar. La gente no quería trabajar con él. 8 de sus principales ingenieros se salen de trabajar con Shockley y forman el Fairchild Semiconductor Company. Estos 8, conocidos como los 8 traidores en ese momento, son los que empiezan a dar las luces de lo que posteriormente íbamos a conocer como Silicon Valley. Esta empresa que ellos forman y que son los cimientos de lo que después fue Intel, es un poquito da la figura de lo que después empezó a conocerse y desarrollarse en California como Silicon Valley.
Avanzando también en el tiempo refiriéndose incluso a los conceptos que había enunciado Alan Turing en sus máquinas podían pensar, empezaron a haber reuniones y esto empezó a aprender fuerte en la academia, y en 1956 se hace la conferencia de Dartmouth, que se dice que es la primera conferencia especialmente dedicada a inteligencia artificial. Y es en esa conferencia donde se acuña el término inteligencia artificial. Hasta antes de eso no se había usado, o no formalmente al menos, el término inteligencia artificial. Y fue John McCarthy el que convocó a esta conferencia, y fueron los más grandes cerebros de ese momento. Como ustedes ven, Claude Shannon está ahí sentado conjunto con John McCarthy empezando a conversar de inteligencia artificial. También en esos años se crea el lenguaje Fortran, que fue junto con COBOL, que había creado Hooper, era uno de los más importantes para el trabajo científico e ingeniero, porque por su forma, su sintaxis, su forma de escribir, permitía a los matemáticos, a los ingenieros, escribir sus fórmulas matemáticas muy parecidas a como las escribían a mano, digamos. Entonces, fue muy popular Fortran, de la traducción de sistema de traducción de fórmulas, para la programación científica, y con esto el lenguaje se pudo incluir a áreas que antes no estaban consideradas para hacer mediante computación, como por ejemplo astronomía u otras áreas de la ciencia que no estaban desarrollándose con computación. Gracias a Fortran más áreas de la ciencia pudieron empezar a trabajar del transistor. Después se empezó a desarrollar los que se conocen como los microprocesadores, es decir, meter no solo transistores, sino que circuitos eléctricos embebidos dentro de una pequeña partícula de muy pequeño tamaño, de tal manera que permita no solo transmitir energía, sino que transmitir indicaciones, realizar ejecuciones de acuerdo a los inputs que le iban llegando. Y ahí se fueron creando los que empezaron a hacer los prototipos de los microchips, de los microprocesadores. Por un lado Kilby en Texas Instruments y por el otro lado Noyce en Fairchild Semiconductor. Llegaron a estos modelos en forma paralela y después fueron convergiendo al que fue dando más resultados. En 1998, este ingeniero programa por primera vez un programa completo para jugar ajedrez con el computador. Hasta ese momento no se había hecho. Y él fue el primero en desarrollarlo y de forma óptima, y que fue publicado en ese artículo. John McCarthy, el mismo que había convocado a la conferencia de Dartmouth, propuso el lenguaje de programación Lisp, que es basado en interpretación de listas de símbolos, por lo cual, por un lado, creó la programación simbólica, pero además, al trabajar con listas de símbolos, les permitió aplicar esta programación en justamente los desafíos que ellos estaban planteando en la inteligencia artificial. Ya en los mismos años, en esos años también se estaba empezando a vislumbrar lo que hoy conocemos como redes neuronales. Ustedes todos han oído hablar de las redes neuronales con las que hay detrás de ChatGPT y todos estos modelos. Bueno, las redes neuronales en su unidad básica es el perceptrón. Y el perceptrón no es más que una operación matemática donde ingresan datos, que se realizan operaciones algebraicas entre ellos, que se pasan por una función y que dan una salida de acuerdo a si pasan o no pasan por esta función de activación. Este perceptrón fue concebido en 1958 en este paper, y es la base, es la unidad básica con la que se construyen las redes neuronales hoy en día. Así que esto, para todos los que piensan que la inteligencia artificial partió con ChatGPT, aquí está la evidencia de que esto viene de muchos años trabajándose. Este es una famosa máquina, el IBM 1401, porque fue una de las últimas máquinas que usaban tarjetas perforadas, porque combinaba lo mejor de los dos mundos, combinaba la utilidad y el avance que habían logrado con las tarjetas perforadas, pero incorporó cintas magnéticas de almacenamiento de datos y obviamente el uso de transistores y microcircuitos. Avanzando también en inteligencia artificial, en 1963 también John McCarthy crea el laboratorio de inteligencia artificial en la Universidad de Stanford. Entonces ya se estaba formalizando, ya se estaban formando grupos de trabajo para formalizar el estudio de algo que había partido como una tentativa. En 1966
este investigador, Joseph Weizenbaum, crea un chatbot, tal cual como los chatbots que usamos ahora, pero muy rudimentario, el ELIZA. Y este chatbot era un psicoterapeuta. Y estaba programado por detrás con reglas de lógicas, pero la salida daba como si estuviera conversando con la persona. Y después, analizándolo, se dio cuenta que iba respondiendo a la persona antes. Pero en el fondo no tenía nada de los modelos que conocemos ahora. Pero fue uno de los primeros chatbots con que las personas conversaban y, hablando del test de Turing que conversábamos delante, las personas difícilmente lograban dilucidar si estaban hablando con una máquina o con un terapeuta de verdad. También por esos años, ya en 1969, en el Laboratorio de Investigación Avanzada de Estados Unidos, ARPA, como ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, estaba en todo el tema de la Guerra Fría, temían ataques nucleares en Estados Unidos, entonces empezaron a desarrollar una red de comunicación de varios carriles, de varios canales en paralelo, y a la vez creando ARPANET, y a la vez la información que viajaba por ahí, ellos empezaron a definirla como que viajara por pedacitos, por batch. De esa manera, los batch se mandaban de forma, por decirlo así, desordenada, que viajaban en forma desordenada, y cuando llegaban al destino final, ahí se volvían a armar y volvían, por decirlo así, a hacer el documento que habían mandado inicialmente. Por ejemplo, si aquí mandaban un texto, una hoja de un texto, se fragmentaban en varias partes, esas partes viajaban por distintos lados, y cuando llegaban acá se juntaban y se volvían a ensamblar y formaban la hoja que habían mandado al inicio. Eso permitía que se perdiera menos información, y ellos habían demostrado que si se cortaba la cadena, creo que hasta como en un 60-70%, se lograba mantener la comunicación de punta a punta. Esto, lo que desarrollaron ARPANET con fines militares, son los indicios de lo que fue posteriormente Internet. La primera comunicación de este tipo se hizo el 29 de octubre de 1969 entre la Universidad de California, Los Ángeles, y la Stanford, y se iba a mandar el mensaje LOG, de log, para dejar un log de lo que se había mandado, y se alcanzó a mandar la L, se mandó la O, y cuando se iba a mandar la G, el sistema se truncó, la palabra log. También con el desarrollo de los microprocesadores se fueron estos complejizando y iban haciéndose no solo más completos en lo que se podía meter aquí adentro, qué circuitos electrónicos se podían meter, sino que ya comenzaban a ser programables. Porque antes los microprocesadores, si bien se estaban desarrollando de esa manera, con más funciones adentro, pero tenían funciones fijas. Por ejemplo, uno tenía que ver con el encendido y apagado, otro tenía que ver con, no sé, sumar, otro tenía que ver con operaciones algebraicas, etc. Pero se empezó a abrir la forma en que estos circuitos se programaban, y se empezó a crear el microprocesador programable. Para su sorpresa, es el primer computador personal que se construyó en 1972. Lo construyó Alan Kay en Xerox. Funcionaba como tal cual como un computador personal. Era grande, era tosco y todo, pero funcionaba. Y no se comercializó nunca, porque los directores de Xerox dijeron que esto nunca iba a superar a las fotocopiadoras. Como meme envejeció mal, como dicen en Twitter que envejeció mal. Bueno, nunca salió al mercado y quedó solamente para uso interno, y nunca más lo siguieron produciendo tampoco. Sí, en los laboratorios Bell, estaba muchos otros científicos trabajando activamente. Está Ken Thompson y el sistema operativo Unix. El sistema operativo Unix, que fue uno de los más seguros y más ampliamente usado por muchos años. El estímulo, la motivación que tuvieron para desarrollar todo esto fue que un juego que ellos estaban jugando, que se llamaba Space Radar, creo, solamente lo podían jugar en estas máquinas que se llaman mainframe. Eran estas máquinas grandes que veíamos, que tenían terminales, que le llamaban terminales tontas, porque eran solamente un teclado y una pantalla, y que se tenía que conectar a la computadora principal, por eso se llamaban mainframe. Entonces, para jugar su juego tenía que conectarse, y era muy lento, y además que les cobraban por el tiempo de uso. Y en ese momento no se podía, porque todas las máquinas se programaban y se compilaban. Los compiladores que vimos que crearon antes,
se compilaban para cada una de las máquinas. Cada uno de los códigos se compilaba para cada máquina individual. Entonces ellos, aburridos de esto, empezaron a crear un lenguaje tal que se podía compilar en distintas máquinas. Así nació C, y posteriormente reprogramaron Unix, porque Unix ya lo venían, ya estaba un poco elaborado, pero ellos lo reescribieron completamente en el lenguaje C. Y ahí pasó a ser un lenguaje altamente eficiente como sistema operativo. En 1964 aparece este hombre que ustedes lo conocen por una empresa famosa, Steve Wozniak. Este ingeniero fue realmente el cerebro detrás de Apple en el fondo. Este ingeniero fue el primero que concibió un computador personal de uso doméstico. Y a diferencia del Xerox que ustedes vieron, que un armatoste grande y todo, cumplía las mismas funciones, pero desarrollado a través de microchips que eran los que estaban saliendo. Él, para hacer esto, se basó solamente en ¿cómo se llama esto? Los instructivos los manuales de instrucción que traían los microchips, y con eso juntó unos con otros y logró hacer una computadora personal de uso doméstico. Y es lo que conocemos ahora como computador personal. Ese fue el Apple I, que después siguió toda la historia de Apple, pero eso es para otra conversa. Él, incluso cuando recién lo ideó, lo fue a presentar al Homebrew Computer Club, que era un club de geeks, digamos, en California, que se juntaban en los garages a conversar lo que estaba pasando en computación. Y era tanto la apertura, la buena onda que había ahí, por decirlo así, que Steve Wozniak llevó los planos del computador. Cualquiera que hubiera estado ahí podría haber construido lo mismo que después construyeron en Apple. Pero bueno, era la dinámica de ese tiempo. También en esos años aparece un personaje muy importante, pero también muy olvidado. Gary Kildare fue realmente el primer ingeniero que desarrolló un sistema operativo para una computadora personal. Todos creen que es Microsoft, todos creen que es Bill Gates, pero antes de que se formara Microsoft, Gary Kildare ya tenía un sistema operativo corriendo en computadores personales. Lo desarrolló en la parte de atrás de su casa, formó una empresa, Digital Research, y este fue el sistema operativo predominante en las computadoras personales, puras empresas y negocios, se usaba poco en doméstico, y era el sistema operativo que predominaba. ¿Qué pasó? Que bueno, en 1975, en enero, de hecho, una revista de alto tiraje, Popular Electronics, publicó que salía a comercializarse a la venta el Altair 8800, que esta es la primera, por más rara que ustedes la vean, pero esta es la primera computadora personal, computadora personal programable, o sea que se podía modificar por el usuario. Era obviamente poco intuitiva porque tenía como entrada solamente perillas, y las salidas eran estas luces que combinaban, de nuevo, lo mismo que hemos hablado, los unos y ceros, los sí y no, lo verdadero o falso. El álgebra booleana, por ejemplo, está ahí representada. Entonces era obviamente para genios, locos, no sé, para gente que le gustaba hacer eso, porque de práctico no tenía nada. Y fue ahí donde empezaron a trabajar para programar un sistema operativo que pudiera conectar esto con un terminal, con un monitor, y que pudiera hacer esto más amigable. Ahí se metieron los que después, el 5 de abril de ese año, formaron Microsoft. Y que, da para otra conversa también, le jugaron muy desleal a quien yo les contaba antes que tenía el sistema operativo andando, que era Gary Kildare. Pero eso da para otra historia. Discutiendo y pensando si los software privativos, o sea, los software comerciales, era el estándar que se quería usar. Y estaba muy en boga la idea de que por qué los software no se podían trabajar en comunidad, por qué no se podían analizar, por qué no se podían modificar o reutilizar modificados por customizaciones personales. Y así se crea la agrupación, el pensamiento del free software, pero free no por gratis, free de libertad, en el sentido de poder tener el código fuente de los programas y poder estudiarlos, trabajarlos, modificarlos. Juega un rol preponderante Richard Stallman, que él es un ingeniero muy destacado del MIT,
es un físico, trabajaba en inteligencia artificial en el MIT desde 1971 y en 1963 renuncia, estaba tan metido en esto de la free software, que renuncia a su trabajo y se dedica exclusivamente a trabajar a formar la Free Software Foundation para desarrollar esta idea del software libre. Crea el proyecto GNU, que GNU es el algoritmo, el acrónimo de GNU no es Unix, GNU not Unix, para desarrollar un sistema operativo tan versátil como era Unix, pero de forma abierta, de forma con software libre. Esto empezó a tomar fuerza en esos años y fue hasta el día de hoy. De hecho, Richard Stallman ha venido varias veces a Chile porque él anda predicando por el mundo esta filosofía del software libre. En el año 1983, ARPANET, la misma ARPANET que les comentaba antes, el 1 de enero de hecho de ese año, cambió totalmente el protocolo de comunicación al protocolo TCP/IP, desarrollado por estos ingenieros, y que eso fue la base de lo que hasta la estructura actual de Internet. Finalmente, desde ahí hacia adelante, ya Internet es como la Internet que la conocemos ahora. La diferencia, los principios eran muy parecidos a estos paquetes de información que venían, ya hacia dónde iban, las IP, y también por el protocolo que utilizaban, tenían un sistema que podían comprobar si la información había llegado a destino o no. Entonces, este protocolo TCP/IP, que es la base del principal protocolo que se utiliza en Internet hoy en día. También ya se están empezando a publicar cosas más elaboradas de redes neuronales a través de este perceptrón que yo les comenté que se publicó en 1958, y Geoffrey Hinton publica este gran paper que le significó después el premio Nobel al aplicar el algoritmo de backpropagation en las redes neuronales de ese momento. Las redes neuronales corrían en forward, o sea, hacia adelante, pero habían tareas que o las hacía muy mal o no las lograba hacer, porque no podían mejorar más de lo que se entrenaban. Y Hinton no lo propuso porque el algoritmo de backpropagation ya existía, pero lo aplicó en las redes neuronales para determinar que las neuronas encuentren patrones de error de los resultados que tenía, cosa que el siguiente paso hacia adelante sea más eficiente. Eso es a grandes rasgos lo que es backpropagation. Y hoy es el algoritmo que más se utiliza en las redes neuronales, publicado el 9 de octubre de 1986. Yann LeCun, también otro de los padres de la inteligencia artificial, también publicó en relación a backpropagation, aplicó por primera vez este algoritmo en reconocer imágenes escritas a mano. Y fue el primero de su tipo que hacía esto, y además logró mejorar por harto margen, porque siempre habían, y todavía hay, concursos abiertos que la gente va y con base de datos abiertas corre algoritmos para mejorar las métricas hasta ahí logradas. Y generalmente esos porcentajes varían de 1 o 2%. Cuando Yann LeCun probó por primera vez la escritura a mano y comparado con otros equipos que están haciendo lo mismo, su backpropagation fue como 20% mejor que las otras, que el estado del arte hasta donde estaba. Así que era bastante significativo. Caemos en 1989 cuando Tim Berners-Lee, que trabajaba en el CERN, estaba aburrido de que no podía compartir información con sus colegas, que para ir a ver algo en el computador o información que tenía un colega en otro computador tenía que ir a loguearse en el computador. Entonces estaba un poquito, y la cantidad de información que estaban almacenando en el CERN era alta, entonces era poco práctico hacer eso, y empezó a idear un sistema de red de comunicación que se comuniquen y que la información que me devuelve la red sea información valiosa para los fines que yo quiero, en este caso las investigaciones que hacían en el CERN. Bueno, experimentando, llegó al protocolo HTTP, que usa el lenguaje etiquetado HTML, y también creó lo que se denomina los ubicadores, los ruteadores de las ubicaciones de los archivos y computadoras en estas redes que trabajan de esta manera. De esta manera él creó en el fondo los fundamentos del web, de la World Wide Web. Unos años más tarde, Linus Torvalds, un estudiante de computación
en Holanda le había llegado el sistema operativo Unix a sus manos, pero no podía llevarlo al computador de su casa, porque era incompatible, porque no era portable, no tenía la funcionalidad que él quería que tuvieran. Entonces se propuso, como hobby, estando en la universidad, dijo: yo me voy a construir mi propio sistema operativo desde el kernel, o sea, desde el kernel se llama la parte del sistema operativo que se comunica directamente entre los software y el hardware y las tarjetas. Y empezó a desarrollarlo, empezó a iterar, hasta que ya llegó un momento en que estaba más o menos hecho, pero ya se le estaba escapando de las manos, digamos, lo que podía hacer. Entonces publicó lo que estaba haciendo de forma abierta. Y el 25 de agosto del año 91 publicó en la Universidad de Helsinki, contó que estaba haciendo esto como un hobby, que en ningún caso era algo profesional, y que si alguien quiere usarlo, daba las directrices cómo usarlo, feedback de cómo lo estaban encontrando, y si le hacían modificaciones, que le contaran qué modificaciones le habían hecho, cómo le iban mejorando, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo, creó lo que después se conoció y se trabajó y se trabaja hasta el día de hoy como trabajo colaborativo de código abierto. Y de esa manera llegó a hacer un sistema operativo como tal, juntó muchas aplicaciones que estaban trabajando. ¿Se acuerdan del proyecto New de Richard Stallman? Se juntó con la kernel de Linux y con los aplicativos de New lograron un sistema operativo que lo llamaron New Linux, pero que en el fondo hoy se le denomina solo Linux. Y Linux, para su conocimiento, si bien no predomina en los computadores personales, pero es el sistema operativo que está más o menos en el 90% de los servidores de Internet en este momento son montados con Linux. Incluso servidores de Microsoft usan Linux. Ya para ir terminando, en 1994 esta fue una de los primeros software que se lanzan al mercado y salen de forma explosiva, parecido a lo que pasó con ChatGPT, por ejemplo. Este fue el primer navegador web que salió y se distribuyó en forma explosiva, y el de mayor crecimiento, etcétera, etcétera. Netscape nace en 1994 y fue el principal navegador por muchos años. Años después se está avanzando en los algoritmos de inteligencia artificial, y la Deep Blue de IBM desafía al campeón mundial de ajedrez y le gana. Por primera vez le ganan a un gran maestro de ajedrez. El año 2000 empiezan a salir los asistentes personales. No sé si se acuerdan, yo por lo menos tenía una Palm Pilot, que después salió a color, y ahí empezaba a dibujarse lo que significaba andar con la información en la mano. El 2007 tenemos uno de los saltos también exponenciales que marcan un quiebre en la era de los teléfonos personales, con el lanzamiento del iPhone el 2007, que por primera vez traía un navegador y, no sé si se acuerdan, pero usaba un procesador de Samsung, que ahora es la competencia. M es Watson Blue, que era específico para ajedrez. Este es una inteligencia artificial de uso general y demostró por primera vez ser muy eficiente en el procesamiento de grandes volúmenes de texto, porque aquí lo llevaron a concursar a un concurso clásico en Estados Unidos, en que le hacen las típicas preguntas y que tienen que ir respondiendo y da puntaje. Bueno, Watson, ustedes pueden ver la diferencia de los puntajes que iba teniendo con sus contrincantes. Esta fue la primera vez que se demostró la utilidad y la capacidad de un sistema de inteligencia artificial de procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real y sobre todo el procesamiento de lenguaje natural. De nuevo, Geoffrey Hinton con sus alumnos ya, esta vez modifica un poquito las redes convolucionales y mejora. ImageNet es una base de datos de imágenes que está público, y en estas, por ejemplo, con la ImageNet se hacen estos concursos que yo le contaba de algoritmos que van mejorando la predicción de imágenes, y con este artículo Hinton propuso una forma en que le agregaba dropout a las capas, o sea, las ponía ciegas, y mejoró significativamente la predicción de las imágenes en las redes neuronales. Este es un chat que se dice que fue el primer chat que pasó el test de Turing. Fue el primer chat que realmente en las pruebas que hicieron las personas no lograban saber si al otro lado había otra persona escribiendo o un computador, una máquina. Se dice que esta fue, con evidencia, con respaldo y todo, que fue la primera prueba formal de la primera vez que se supera el test de Turing.
Y bueno, ya en 2015 se forma OpenAI, ¿cierto? Por todos conocida. Y que empezaron a trabajar con estos modelos grandes de lenguaje desde el 2018. Ahí utilizaron lo que voy a mostrar a continuación, que es este paper que publicó de los laboratorios de Google. Los autores originales, ustedes ven que la mayoría de los correos son de Google. Estos son salidos de los laboratorios de Google y que se llama Attention is all you need, que planteaba la arquitectura de Transformer, es decir, le daba a estas redes que procesaban texto o series de tiempo poder recordar lo que habían computado antes, cosa que hasta la fecha no era muy posible hacer. No sé si se acuerdan ustedes los traductores de inglés de Google, por ejemplo, antes que eran bien tarzanescos y uno se daba cuenta que eran hechos por Google. Bueno, después de esto, los traductores mejoraron significativamente, porque esta arquitectura permitió eso, permitió que fuera más coherente el armado completo de la traducción en ese caso, basado en que podía recordar más frases más extensas de lo que estaba traduciendo. Pero lo que pasa es que Google lo usó para el traductor, pero OpenAI lo hizo. ¿Qué pasa si lo uso, pero en vez de traducir, llego hasta como la mitad de la traducción y en vez de traducir literalmente lo que estoy haciendo, le pido que me cree texto nuevo? Y ese fue el gran cambio que hizo OpenAI, y con lo cual empezó a desarrollar sus modelos de lenguaje que fueron en algunos pioneros en hacerlo, y que se empezaron a trabajar desde el año 2018. El primer GPT, de hecho la T del GPT es de Transformer, es Generate Pre-Trained Transformer, fue desarrollado en el año 2018 con todos los datos de Internet. Esa fue la primera vez que se entró un modelo con todos los datos de Internet. Y ahí fue iterando hasta que llegara hasta el año 2022, donde se lanza el aplicativo de ChatGPT, ¿cierto? Y que fue un punto de inflexión a lo que estamos viviendo hoy en día con el uso de los aplicativos de inteligencia artificial. Estos tres señores, conocidos como los padres de la inteligencia artificial, Hinton, que ya lo he presentado varias veces, LeCun, con los trabajos que también mostramos, y Benjo, que también trabajó en otra línea, no de redes neuronales, pero sí inteligencia artificial, recibieron en el año 2018 el Turing Award, que es reconocido como el Premio Nobel de la Computación, entregado por la principal asociación internacional de computación. Y bueno, los computadores de primera generación, ¿cierto?, que usaban estos tubos, los computadores de segunda generación que empezaron a usar los transistores para hacer la función de estos tubos, los de tercera generación que empezaron a usar circuitos integrados en que podían meterse muchos transistores y podían hacer una lógica, tener una lógica predeterminada. Después los de cuarta generación, que eran los que veíamos antes, que además de esto se podían programar, y ya los de quinta generación, que es donde estamos ahora, que son todo el gran desarrollo de los microchips de distintas formas. Para resumir, si yo tuviera que resumir y destacar tres personas de la historia de la computación, sin duda que sería Alan Turing, Claude Shannon y von Neumann, porque a partir de todos sus principios, de sus enunciados, de sus trabajos, es actual. Todo lo que hacemos en nuestro celular, en nuestro computador, está basado en todo lo que hicieron estos tres genios. Y si tuviera que definir tres dispositivos o hardware que están marcando o han marcado cambios en la historia de la computación, sin duda el transistor, después los microchips, que hicieron las máquinas más pequeñas, más eficientes, y hoy en día la GPU. La GPU, que si bien inicialmente fue diseñada para los juegos, porque tenía que vectorizar muchas imágenes tridimensionales, la gran utilidad que hoy tienen es justamente el proceso de las redes neuronales, porque permite hacer muchos procesos simples, pero en paralelo. Y eso es lo que ha permitido el gran desarrollo de la inteligencia artificial hasta nuestros días. Así es que finalmente, para cerrar, la reflexión de que qué hubiera pasado si Turing no hubiera terminado como terminó. Quizás hubiéramos vivido la inteligencia artificial antes, o hubiéramos avanzado en computación biológica, no sé, no lo podemos decir, pero sí lo que podemos tener el legado de Turing, que es todo su fundamento y sus bases, que como les digo, se ocupan en cada línea de código, en cada programa que se usa, se siguen ocupando. Y bueno, modo de resumen, esto de la computación no es solo cables y fierros y tarjetas electrónicas, también son muchas mentes pensantes, inquietas, que desde problemas de los telares hasta problemas matemáticos complejos nos han permitido, han soñado con soluciones que han cambiado el mundo y nos han permitido tener el desarrollo y la facilidad que tenemos hoy en día
gracias al desarrollo de todos estos genios de la ingeniería y la matemática. Muchas gracias.